Bueno, continuamos conversando con el colega periodista Oscar Aza, desde Miami, desde la sede del canal Mega TV, donde está tu programa. Donde está el programa en el que vas a participar hoy, bueno, tú también. Así es. Estamos hablando un poco del rol de Cuba en esa coyuntura. Claro que sí. En esos días de la invasión a Panamá, ¿cómo? Mira, la última, tomó Cuba eso? Un poquito más atrás, la última oportunidad que tuvo Noriega de salir de una forma no airosa, pero sí pacífica del poder, se la ofreció Carlos Andrés Pérez por una conversación con George Bush, donde participó Fidel, Carlos Andrés y Bush. En esa conversación, Carlos Andrés le dijo a Noriega, le decían, Tony, vente a Venezuela, se te van a respetar todos tus bienes, todos tus activos, ven para acá con tu familia y yo te aseguro que no te va a pasar nada. Y sales del poder. No, Carlos Andrés, yo conozco a los gringos más que tú. Reagan no me va a perdonar y yo me la juego hasta el final. Luego de eso, una noche, y esto me lo cuenta una persona que estaba en la oficina con Noriega, que después vino aquí a Miami. Todos los de Noriega vivían aquí en Sweetwater, aquí, en la 109. El coronel del CID y toda esa gente. Y me contaba en detalle, con lujo de detalle, lo que pasó. Fidel lo llama y le dice, Tony, nuestros servicios de inteligencia están reportando que cada 15 segundos despega un avión de Fort Bragg y Fort Benning. Y eso anuncia una sola cosa, que hay una invasión hacia Panamá. Respuesta de Noriega. Fidel, yo conozco a los gringos más que tú, eso va a asustarme. No va a pasar nada. Llegó la invasión esa noche. ¿Y cómo agarró esa invasión a Noriega? Estaba en un motel, en el motel Siesta, camino al aeropuerto a Tocumen. Ya en los últimos días Noriega estaba usando mucha cocaína, usuario. Y le tocan la puerta, general. Y cuando abre, salen calzoncillos. Eso ya está ampliamente documentado. Y cuando hace así, mira, era como una película. Todos los paracaídas de la 82 División y de la 101 tomando el aeropuerto, que era lo primero que iban a tomar. Pero lo interesante no es eso, Vladimir. Lo interesante es lo que uno aprende en el terreno como reportero. Que Cuba, cuando se produce el hecho consumado de la invasión, manda a recoger a todo su personal, que se vayan a la embajada y que quemen todos los documentos, todos los papeles, y que no pongan resistencia a las tropas. Lo mismo sucedió en Chile, está ampliamente documentado por Maceri. ¿Hubo la posibilidad de que Noriega se fuera a Cuba? ¿Le ofrecieron los cubanos? Lo primero que tomaron los norteamericanos fue rodear la embajada de Cuba, las tropas, para que ningún funcionario panameño se fuera a Cuba. Entonces, me llama la atención que hablan, por ejemplo, de la cantidad de cubanos que hay en Venezuela, que si hay una acción armada contra el gobierno de Venezuela, los cubanos van a pelear por defender ese gobierno. Nunca lo han hecho. Ni pelearon en Grenada, ni pelearon en Chile con Allende, ni pelearon en Nicaragua. Ahora, yo tengo entendido que en el aeropuerto de Grenada hubo resistencia de parte de los cubanos que estaban allí. ¿Eso es cierto o no? Mira, tenían pico y pala haciendo un aeropuerto. Tortoló y Fidel decía en el discurso, están resistiendo de forma heroica. No hubo resistencia heroica. No hubo resistencia heroica, lo que hubo fue rendición. Y peor aún, que los encontraran no vestidos de militares, sino de obreros del aeropuerto. Hasta el punto de que Tortoló cayó en desgracia, que más nunca levantó cabeza. El general jefe de la tropa en Grenada. Esa es la realidad. Oscar. Lo mismo que Fidel Castro en la Revolución Cubana jamás ha aceptado en Cuba un presidente derrocado. Ese es un dato importante. En 59 años, ni a Erich Honecker lo quisieron. Tuvo que irse para Chile. El alemán. De la RDA. Ahora, ¿tú ves en América Latina hoy condiciones como para que se repita una cosa como la invasión a Panamá? Mira, es tal el nivel de desarrollo de las potencias hegemónicas que hay muchas vías para desestabilizar a un gobierno. ¿Distintas a esas? Totalmente. Mira, cuando llegamos en el 91 a Jordania, a Amán, llegó un momento, eran los teléfonos que parecían cajas de zapatos. No funcionaban ni las radios en los automóviles, ni los teléfonos, ni ningún tipo de comunicación, ni los televisores en el hotel, nada. Un satélite apagó toda esa zona. En la Segunda Guerra que derrocó a Saddam Hussein,
La operación Tormenta del Desierto. bloquearon todo para que Saddam Hussein no se comunicara con sus militares. La tecnología, los norteamericanos y los europeos occidentales ganaron la Tercera Guerra Mundial con la tecnología. Un muchacho con una computadora, lo acabamos de ver ahora con los rusos en las elecciones de Estados Unidos. O sea, todos esos ejercicios nuestros románticos de la movilización general del pueblo, de Mao, la gran marcha, eso la guerra popular prolongada, eso está muy bonito para los libros de historia. Pero ahora cualquier muchacho desde Massachusetts, en un garaje de una casa, te tumba medio continente en cuanto a las comunicaciones y le mete virus a las cosas y enloquece los sistemas de defensa de un país. ¿Cómo analizarías tú, Oscar, la política de Estados Unidos frente a Venezuela hoy? Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de la política Obama. ¿Qué diferencia hay entre la política Trump y la política Obama? El discurso. Solamente el discurso. El discurso, bueno, hasta ahora. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una visión sumamente romántica e interesante de los Estados Unidos cuando estamos en Latinoamérica. Dice, ¿qué pensarán los gringos, los museos? Lo primero que hay que preguntar, ¿quiénes son los gringos? Esta es una sumatoria de países donde dos reporteros te tumban un gobierno, como sucedió con Nixon. Este es un país complicado. Esta es una sumatoria de países. O sea, la elaboración de la política exterior norteamericana se basa en el pragmatismo. ¿A quién acaban de nombrar secretario de Estado? O al CEO de ExxonMobil. Un hombre que conoce más que todos nosotros la realidad de Venezuela. ¿Por qué? Porque estuvo negociando con los diferentes gobiernos el tema del Esequibo, el tema petrolero. Es un ejecutivo serio. Tillerson es un ejecutivo eficaz, eficiente. Es un hombre que no se deja llevar por las emociones. Nosotros somos muy emocionales. Esta gente, cuando dicen hacer práctico, el pragmatismo de Sinclair y de los grandes filósofos norteamericanos, aplican la lógica, que es aplastante. Y no me refiero solamente a los Estados Unidos, los alemanes por igual, los ingleses. O sea, son países con mucha tradición en el quehacer. A mí me preocupa mucho, en el caso nuestro latinoamericano, que siempre damos muy buenos escritores, poetas, pero no damos científicos, no hemos inventado ningún cohete nunca, no hemos puesto ningún hombre en la luna, en el espacio exterior. Te digo esto por lo siguiente, por el tema de la cultura de la eficacia, de la eficiencia. Cuando tú me preguntas a veces, que me preguntaste, ¿tú crees que va a haber una invasión? Todo depende de si le conviene o no a los intereses norteamericanos. Ojalá que no. Yo viví una invasión en mi país y ese me traumatizó. En el 65, yo era un niño. El que quiera una invasión para Venezuela no quiere a Venezuela. El que quiera una invasión para República Dominicana no quiere a República Dominicana. ¿Qué te quedó esa experiencia? El trauma de ver la muerte por primera vez. Un niño de 8 años viendo muertos en las calles. Para un niño de 8 o 9 años la muerte no existe. Y la vi, y las familias desgarradas, divididas. Yo recuerdo al lado de mi casa vivían unos, ustedes le llaman morochos, a los imaguas, a los mellizos. Mellizos monocigotos, igualitos los dos. Purín y puro, le decíamos. Uno se fue en contra de Camaño y el otro estaba con la gente de Camaño. Y aquella madre desgarrada, doña Mencita, mis hijos vengan para la casa, déjense de esas cosas, no peleen por política. Y uno le decía, cuando te vea te ametrallo. O sea, ese trauma de la división, que ojalá no llegue de forma total en Venezuela, ¿no? Es de los traumas que yo espero que no ocurra. Ahora, los niveles de polarización y los niveles de violencia en Venezuela, de violencia social y violencia política, son preocupantes. Son preocupantes cuando en un país, en una sociedad se polariza de tal manera, el que quiere ser reflexivo y el que quiere ser mediador queda aplastado por la realidad. ¿Cómo evalúas tú, Oscar, el rol en toda esta coyuntura, el rol de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, la conducción del secretario general Luis Almagro frente a la situación venezolana? Esos organismos, lamentablemente,
se han convertido en organismos no vinculantes. O sea, emiten resoluciones, tú has sido embajador, Sí, cómo no. pero sin garra, sin colmillo. Entonces se queda en un ejercicio intelectual, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso centroamericano, para poner fin al conflicto, no se utilizó a la OEA. Primero se utilizó el Grupo Contadora, luego los países del área con Esquipulas I y Esquipulas II y los gobiernos. Y definitivamente el rol que juegan las superpotencias en ese momento en el mundo bipolar, Moscú-Washington, cuando dijeron no te me metas aquí, no mandes más armas, se acabaron las balas y se acaba la guerra. En el caso de Venezuela es más complicado, se terminó la Guerra Fría, no hay una bipolaridad en el mundo, hay mucha participación internacional, tú lo debes saber mejor que yo, todo lo que sabemos aquí es que hay una sumatoria de sectores, de grupos, tanto en el gobierno como en la oposición, donde no hay como unas líneas definidas, ¿no? Me llama mucho la atención en el gobierno de Venezuela que Maduro declara una cosa, después hay otro vocero que es el señor Cabello, después está Tarek Laizami, el poeta Tarek William Saab, que lo entrevisté varias veces. Tú sabes que la última vez que estuve en Venezuela con el revocatorio, nos facilitaron los estudios de Venevisión. Y entonces yo pedí esa noche, tal y como tú estás, en el 2004. Y entonces pedimos dos chavistas para balancear la historia, porque teníamos a toda la oposición y necesitábamos dos chavistas. Mandaron a dos diputados, uno se llamaba Nicolás Maduro y el otro se llamaba Calixto Ortega. A ambos los conozco mucho, tenemos que hacer la pausa. Oscar Aza, nuestro entrevistado de esta noche, aquí en Vladimir a la Una desde Miami. Vamos a seguir abordando ese tema. Ya regresamos, hacemos la pausa.